Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Radio AudioFit. Antes de pasar con la entrevista de hoy tengo dos noticias importantes. Primera, mi compañero Ismael Galancho ha subido una clase sobre la calidad de la proteína y el timing de la misma. Y la segunda es que María Casas ha subido otra clase sobre la seguridad de los lácteos y las dietas detox. Si no eres alumno de AudioFit todavía y quieres acceder a estas dos clases y a más de 50 otras, puedes hacerlo iniciando tu prueba gratuita durante 30 días con el código RADIO. Tienes toda la información en la descripción del episodio de hoy. Dicho esto, pasamos con la entrevista. Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al podcast de AudioFit. Soy Víctor Reyes y hoy tengo un invitado súper especial, Maelán Fontes, un compañero mío también de AudioFit, un profesor de AudioFit, que tiene un curso específico del tema que estamos a punto de tratar en profundidad en este podcast y está preparando otro curso. Luego ya tendréis más información de eso al final del podcast. Hablaremos un poquito más y os vamos a dar más información sobre estos cursos, ¿de acuerdo? Pero antes de nada, bienvenido Maelán, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer esta entrevista conmigo. Hola, muy buenas Víctor. Para mí es un placer poder compartir un poquito de lo que he aprendido en estos últimos años contigo, con todos los oyentes. Y nada, vamos a ver si podemos aclarar algunos conceptos un tanto controvertidos en este mundo. Desde luego, porque el tema que nos trae hoy es un tema muy controvertido, sobre todo a nivel nutricional, crea úlceras casi, ¿eh? Es una escuela súper definida de pensamiento y hay mucha controversia. Pero bueno, primero de todo, siempre como me gusta empezar los podcasts, me gusta que el invitado se presente con sus propias palabras, que nadie mejor que él para presentarse, o sea que adelante. Pues yo mi formación de base es la fisioterapia. Yo hice la diplomatura en fisioterapia hace ya unos cuantos años, en el año 98 terminé. Y a partir de ahí pues me interesó todo lo que tiene que ver con el estilo de vida y la salud. Me interesé por el ejercicio, por la nutrición y empecé pues curioseando, empecé a leer un poco de todo, de ejercicio físico, de nutrición, y me llamó la atención el concepto de biología evolutiva aplicado a la nutrición. La verdad es que me pareció coherente, me pareció interesante. Y luego cursé un máster oficial en nutrición humana y calidad de los alimentos en la Universidad de las Islas Baleares, que me permitió acceder a un programa de doctorado en el cual estoy ahora mismo en la Universidad de Lund. Y en la actualidad pues lo que hago es compartir un tanto por ciento de mi trabajo en la clínica como fisioterapeuta, otro tanto por ciento como estudiante de doctorado y el resto como divulgador y haciendo formaciones como las de AudioFit. Fantástico. Pues vamos a empezar ya directamente con el tema, que no es otro que la dieta paleo. Entonces, primero de todo, primera pregunta ya de entrada. Define un poquito con rigor qué es la dieta paleo, porque creo que hay mucha confusión ya de entrada con este tema, ya hay mucha confusión. La gente piensa que la dieta paleo es una cosa que a lo mejor no es. Entonces, vamos a empezar definiendo términos. ¿Qué es la dieta paleo? Bueno, para hablar con propiedad, en realidad nadie sabe qué es la dieta paleo o dieta paleolítica o como se quiera llamar. ¿Por qué? Porque es imposible saber qué comieron nuestros ancestros durante la evolución. Es imposible saber. Dicho esto, la dieta paleo es un intento de imitar en lo posible la alimentación que tuvieron nuestros ancestros durante un periodo largo de tiempo, básicamente el paleolítico. ¿Por qué el paleolítico? Pues porque fue un periodo de tiempo, en teoría, estable, donde hubo suficiente tiempo para adaptarnos casi completamente a ese patrón de alimentación. Por lo tanto, la dieta o las dietas paleolíticas, que de eso hablaremos luego, se trata de imitar en lo posible los alimentos que consumían nuestros ancestros. ¿Y por qué digo imitar? Pues porque obviamente tampoco podemos consumir los alimentos que había ni siquiera hace 10.000 años, ya que la transformación que ha hecho el humano sobre, por ejemplo, las frutas, los frutos secos, los propios animales, ha hecho que ahora mismo una manzana no se parezca en nada a la manzana que teníamos hace 10.000 años. Por lo tanto, se trata de imitar. Y aclaro esto porque es una de las críticas muy frecuentes. Es que una dieta paleolítica es imposible. Ya lo sé. Es imposible por eso, porque
Ha habido domesticación de animales y ha habido un proceso de selección por la mano del hombre de frutas para que sean más grandes, más dulces, con menos pipas, con menos fibra. Por lo tanto, se puede definir como intentar imitar lo posible el patrón de alimentación que creemos que tuvimos durante 2,6 millones de años. Y lo que está claro es lo que no comimos. Es decir, lo que comíamos no está tan claro, pero lo que no comíamos sí está claro. Y es los productos lácteos, por una sencilla razón, es que los animales no los domesticamos hasta hace aproximadamente 10.000, 12.000 años. Por lo tanto, era imposible obtener leche de otro animal. Ya tema aparte de si la leche es buena o no es buena, estos temas, pero no era disponible en ese momento hasta hace 10.000, 12.000 años. En segundo lugar, los cereales. La domesticación de los cereales empezó probablemente incluso antes, hace 15.000. Hay datos que incluso 15.000, 20.000 años. También hay evidencia de en algunos sitios esporádicos también se domesticaron los cereales. Las legumbres, aparentemente en el Paleolítico Superior hay evidencia de que hace 20, 30.000, 40.000 años ya se consumía de una forma no muy abundante, pero sí que había un consumo esporádico. Obviamente los aceites vegetales no estaban disponibles, los azúcares, la sal, y se trata de eso, sobre todo, ¿en qué no consiste? Pues en todos los alimentos que no estaban disponibles, que son lácteos, cereales, legumbres, entre comillas, porque sabemos que en el Paleolítico Superior sí se consumía, aceites vegetales refinados, azúcar, sal. Básicamente lo definiría así, como una dieta basada en los alimentos que teníamos dentro de nuestra evolución, que en teoría estaba basada en carnes, pescados, mariscos, frutas, frutos secos, tubérculos, huevos y verduras, hortalizas. Esa es básicamente la alimentación que teníamos durante el Paleolítico. Entonces, ahora sabiendo un poquito qué es una dieta paleo, un poco con rigor, estando especializado en este tema, ¿podrías decirle a la audiencia qué no es una dieta paleo? Porque no creo ser el único que ve que hay mucha gente que se está subiendo al carro de la dieta paleo y está diciendo una cantidad de barbaridades sin ningún tipo de evidencia al respecto y sentando cátedra cuando no hay evidencia para lo que están diciendo, ¿o no? Sí, es muy sencillo, Víctor. Basta con leer los pocos artículos científicos publicados sobre el tema y ya lo tienes ahí. El problema es que la mayoría de la gente, la mayoría de estas personas no se han leído la literatura científica, ese es el problema. Pero es que no hay ninguna duda. Tú ves los artículos publicados por mi supervisor, que ya falleció, Staffan Lindeberg, y él lo describe claramente, cuáles son los alimentos que formaban, en teoría, la dieta de nuestros ancestros y cuáles eran los alimentos que no. Por lo tanto, todas estas modas de la dieta paleo, keto, no sé qué, alta en proteína, eso no tiene ningún sentido. En realidad, los porcentajes de macronutrientes variaban un montón y, insisto, está publicada la literatura científica, habían poblaciones que consumían muchísimos carbohidratos, habían poblaciones que consumían muy pocos y así con el resto de macronutrientes. O sea, había una variedad muy grande en cuanto al consumo de macronutrientes. Así que intentar definir a la dieta paleo o paleolítica o como la quieras llamar por unos porcentajes de macronutrientes no es científico, no tiene ninguna base. Claro, es eso, de que hay mucha gente que asocia dieta paleo a lo mejor con una dieta low carb y la realidad es que dependiendo de la zona donde estuvieras en el paleolítico había una disponibilidad de unos alimentos u otros y el ratio de macronutrientes cambiaba diametralmente de pues a lo mejor si estabas en, yo que sé, en el norte de Canadá, a lo mejor, me estoy inventando, a lo mejor no había nadie en el norte de Canadá en el periodo paleolítico, pero me explico, ¿no? Y en el centro de África. O sea, no podemos pretender que en estas dos zonas que están a medio mundo de distancia se comiera lo mismo. Sí, de hecho es que está publicado, Víctor, esos datos están publicados en algunos de los estudios de nuestro grupo y de otras personas, como hay un artículo muy conocido de Stroll, que es un investigador alemán, donde presenta porcentajes de consumo de alimentos animales y de alimentos vegetales, de plantas, en diferentes sociedades tradicionales y de cazadores recolectores, y puede variar desde un 5% de carbohidratos hasta un 90% de carbohidratos en algunos casos. Y en el caso de las proteínas, lo mismo. Por ejemplo, la isla de Kitaba, que la estudió mi supervisor Staffan Lindeberg, el consumo de proteína era solamente un 10% de la energía. Es decir, es una dieta muy baja en proteínas,
menor que las recomendaciones oficiales en cuanto a proteína. Y el consumo de carbohidratos era más elevado que lo que recomiendan las instituciones oficiales, era de aproximadamente un 70%. Por lo tanto, no hay ningún sentido en clasificar la dieta paleo como baja en carbohidratos y mucho menos cetogénica. De hecho, Chris Masterjohn tiene un vídeo muy interesante donde habla de algunas adaptaciones en los inuit para evitar la cetosis. Es decir, hay ya datos firmes de selección natural de variantes que contrarrestan los efectos de la cetosis a largo plazo, de los cuerpos cetónicos. Viendo eso, podemos pensar que la cetosis a largo plazo a lo mejor no es lo más adecuado. Por ejemplo, es decir, ya que mucha gente defiende que la dieta paleo era baja en carbohidratos y que estamos muy bien adaptados a la cetosis, pues bueno, hay evidencia de que hay adaptaciones que evitan algunos efectos secundarios de la cetosis mantenida en el tiempo. Bueno, de todas maneras vamos a especificar que es que, claro, con esto de la cetosis que acabas de sacar un tema que también crea polémica, que no es lo mismo, o sea, la gente asocia cetosis con un problema metabólico porque no saben exactamente lo que es, incluso si buscas Google, buscas cetosis, te pone la definición de cetoacidosis. Correcto. Es muy grave. Entonces, vamos a diferenciar entre cetosis y cetoacidosis. Pero vamos a dejar claro que la cetosis es un estado en el que el cuerpo está adaptado a tener. Sí, es decir, nosotros podemos activar todos los mecanismos que producen los cuerpos cetónicos porque sirven como fuente de energía incluso para el cerebro y es algo totalmente normal en periodos momentáneos, pues por lo que sea por menor consumo de alimentos, pues es obvio que durante el Paleolítico había periodos de días y probablemente semanas, no lo sé, donde no había nada que rascar, no había alimentos ninguno, entonces en ese momento la producción de cuerpos cetónicos era una salvación, era una maravilla, pero eso mantenido durante años no hay evidencia sólida de que sea seguro y es más, no es necesario, es decir, ¿qué ventaja te da estar en cetosis durante mucho tiempo? Yo la verdad es que es una cosa que nunca he entendido. Si hubiera evidencia de que da cierta ventaja, de que es mejor para lo que sea, bueno, yo lo entendería, pero es que no hay evidencia, excepto para algunos casos como la epilepsia, que como muchos oyentes sabrán, hay intervenciones donde se ha visto que las dietas cetogénicas son efectivas para la epilepsia, incluso resistentes a algunos medicamentos. Y en la pérdida de peso parece ser que por el efecto de que aumenta muchísimo la saciedad, pues podría servir a corto plazo. A largo plazo ya los efectos se diluyen, porque mantener una dieta cetogénica en el tiempo tienes que tener mucha motivación. Exacto, esto es uno de los temas, a lo mejor empezamos a hablar de temas de dieta cetogénica, pero me parece muy interesante que haya salido este tema, porque mucha gente que está muy motivada con el tema de la dieta cetogénica la pone en un pedestal cuando en realidad, una de dos, al menos en mi experiencia, o se han llevado a ellos mismos y ha dado el caso de que la dieta cetogénica le ha servido porque, como tú dices, es muy saciante, la dieta cetogénica suele ser más alta en proteína, suele ser bien planteada, suele ser alta en verduras, que también es saciante y retrasa el vaciado gástrico. Todo esto ayuda a que no comas tanto y de que estés más saciado y a lo mejor incluso el aumento de proteína hace que retengas un poquito más de masa muscular. El problema es que, como tú dices, cuando solo te llevas a ti, eres n igual a 1. No puedes extrapolar absolutamente nada de lo que te pasa al resto del mundo. Incluso en petit comité, o sea, gurús de la dieta cetogénica que atraen a un público muy motivado por la dieta cetogénica y alardean de los resultados de sus clientes que ya vienen predispuestos a que la dieta cetogénica es la hostia, no puedes extrapolar este pequeño grupo de personas a todo el mundo, porque si tú llevas a un grupo mucho más heterogénico, vas a ver que la dieta cetogénica tiene una tasa de fracaso abismal, porque es una dieta muy restrictiva, muy poco acorde con nuestra cultura mediterránea, que tiene alimentos evidentemente más altos en hidratos de carbono. Entonces es una dieta que, lo quieras o no, puede ser efectiva, puede ser menos efectiva, pero tiene una tasa de fracaso elevada, sobre todo a largo plazo. Evidentemente, ponerte en cetosis 3 meses, todo el mundo se puede poner a cetosis en 3 meses y seguramente no pasará nada. Hablamos dentro de 8 años si la sigues, ¿no? Y menos, de hecho, las revisiones sistemáticas y metaanálisis demuestran que hasta los 6 meses son superiores a otras dietas,
A los 12 los efectos ya no son significativos y a partir de 12 meses no hay diferencias significativas entre grupos. Es decir, es que hay evidencia de lo que estamos hablando. Hay una especie de periodo de luna de miel los primeros 6-8 meses y a partir de ahí no hay diferencias entre los grupos. Es decir, la evidencia está ahí, Víctor. Sí, no, sí. A mí no hace falta que me convenzas, el problema es que hay mucha gente... Ya. No es por ti, sino por los oyentes. Exacto. Pero además también remarcaron una pequeña cosa también de la dieta cetogénica, que me imagino que estaremos de acuerdo porque hemos visto la evidencia los dos, que es cuando comparas dietas cetogénicas que suelen ser más altas en proteína con dietas que no se equipara la cantidad de proteína entre grupos, sale ganadora la dieta cetogénica. En el momento en que empiezas a equiparar calorías, sobre todo, porque a veces es dieta ad libitum, que para la gente que no lo sepa, dieta ad libitum es dieta de consume lo que te dé la gana. Al ser una dieta cetogénica normalmente más saciante, consumirás menos calorías. En el momento en que se equipara cantidad de proteína igual entre dietas y calorías igual entre dietas, los resultados no hay tanta diferencia, sobre todo si hablamos a largo plazo, aparte de que la dieta cetogénica a lo mejor pierdes un poquito del peso en forma de líquido, de glucógeno, de agua y todo esto. Sí, pero hay experimentos, por ejemplo, Kevin Hall publicó un experimento, un WARP Study, que es un estudio metabólico donde los pacientes los tienen cerrados en un edificio durante un tiempo y demostraron que en igualdad de calorías no había ninguna diferencia. Incluso una dieta alta en carbohidratos facilitaba la pérdida de grasa por los resultados de ese estudio de Kevin Hall. Es decir, que si hay alguna diferencia, en ese estudio se mostró una diferencia incluso a favor de la dieta alta en carbohidratos. Así que no hay ningún motivo por el que yo, desde mi punto de vista o desde la evidencia que existe actualmente, por abogar una dieta restringida en carbohidratos. No veo la ventaja por ningún lado. Que por cierto, el estudio este de Kevin Hall puede ser, a lo mejor me estoy equivocando, pero puede ser que esté patrocinado o subvencionado por Gary Taubes. Exacto, sí, por NUSI, se llama la institución, exactamente, sí, es muy conocido. Y recalcar también, Víctor, que las dietas cetogénicas se caracterizan sobre todo porque son altas en grasa, ya que los cuerpos cetónicos se producen desde las grasas, es decir, son relativamente altas en proteínas, pero sobre todo altas en grasa. Y yo he visto dietas cetogénicas paleo, es decir, dieta cetogénica paleo, yo he visto los menús como son y el contenido en grasa es tan alto que llega un momento en que se hace a largo plazo, es muy difícil. O sea, yo lo he visto, yo he visto los menús, he visto los platos delante de mí, es decir, son órganos, sesos, hígado, que sí, puede estar rico y yo he comido ese tipo de alimentos eventualmente, pero todos los días es un poco complicado, es decir, es una cantidad de grasa muy alta. Que por cierto, ahora retomando un poquito el tema que estábamos hablando al final, has dicho una palabra que crea ampollas por donde pasa, que acabas de nombrar la palabra calorías. Mailán, cuidado, que esto es peliagudo. O sea, ahora mismo está muy de moda el tema de que en realidad la obesidad es un problema de hormonas y no un problema de calorías. Y yo casualmente retuiteé hace una semana o 2 semanas un tuit de Stefan Guillenet, que mucha gente lo conoce, de Whole Health Source, donde hablaba de este tema exactamente. Es decir, es que no son cosas diferentes, es decir, el balance calórico está totalmente relacionado y depende del balance hormonal, o como quieras llamarlo, del equilibrio hormonal o sensibilidad. Es que no hay una diferencia entre ellos. Y ahora mismo no hay ninguna prueba que demuestre que en igualdad de calorías una dieta sea superior a otra. Y ese mito del entorno hormonal y de desajuste hormonal, que sí que existe, pero al final ¿a qué te lleva? Pues a consumir más calorías, a que tu metabolismo sea menos eficiente, etc. Pero es que al final estamos hablando de lo mismo, de calorías. No, porque hay una corriente de pensamiento dentro de, en general, en todas las dietas, cuando entramos muy en el reducto más hardcore de cualquier tipo de dietas, pero en dieta cetogénica, en dieta paleo sobre todo, lo estoy viendo muchísimo, gente que tacha las calorías como si fueran una pseudociencia, como si hablar de calorías, y además me pasa mucho, muy a menudo, que es que cuando tú dices que las calorías importan, no sé si te pasará, que la gente entiende que has dicho que las calorías es lo único que importa. Y da igual que lo digas por activa o por pasiva, que hay otros factores. La gran mayoría de personas que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, lo último que tienen que estar pensando es en calorías.
pero que al final del día el balance calórico tiene la importancia que tiene. Pues no hay manera de bajarlos del carro de que no has dicho eso. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Todas estas intervenciones que hemos comentado, volvemos a, solamente por mencionarla de nuevo, las dietas cetogénicas, ¿por qué funcionan? Pues funcionan porque reducen el hambre, ni más arriba ni más abajo. Esa es la razón por la que funciona. Y si eres capaz de mantenerlo a largo plazo, pues tendrás éxito en la pérdida de peso. Pero es complicado. Pero yo, desde mi experiencia, llevar una dieta alta en carbohidratos como la que yo llevo es realmente difícil ganar peso. Es decir, si tú consumes mucha fruta, consumes muchas verduras, es muy, muy difícil estar en un balance energético positivo. Por lo que comentaste antes, retrasas el vaciado gástrico, contiene mucha agua, es mucho volumen de comida. Es decir, yo veo los platos que yo me como y solamente cuando voy a empezar se me quita el hambre, muchas veces. Y de hecho, esto lo digo, yo ahora mismo voy a intentar coger un poquito de peso y tendré que introducir alimentos que no sean frutas y verduras con fuentes de carbohidratos. Tendré que recurrir a algunos cereales, como por ejemplo el arroz, porque si no va a ser, no es imposible, pero es muy, muy difícil. Por lo tanto, una dieta alta en carbohidratos, bien planteada, también ayuda a perder peso, sin duda. Pero es que además, con este miedo que hay últimamente con los carbohidratos, por ejemplo, que es curioso, que evidentemente hay otros factores que luego hablaremos de ellos, porque creo que es un tema bastante interesante a tratar, pero es curioso que las zonas donde hay más centenarios en el mundo, uno de los factores que los une es que todos tienen una dieta alta en hidratos. Evidentemente no hidratos refinados, asquerosos, de ultraprocesados, sino, quiero decir, de alimentación real, es decir, intenta ganar peso a base de patata, suerte, ¿no? Los países sí. que tienen el índice de masa corporal más bajo suelen ser países, casi en su totalidad, que basan su dieta en hidratos. Los veganos, sí, los vegetarianos... El maíz, por ejemplo, en Sudamérica, muchas tribus de Sudamérica basan su alimentación en el maíz o en el millo, como se debería llamar. En tubérculos como la yuca, de diferentes tipos de batata. Hay poblaciones, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hay una población también que consume un 90% de la dieta desde carbohidratos. Y su índice de masa corporal es bajísimo. Estamos hablando de 20, 22, 23, algo así. O sea que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, que muchas poblaciones que son muy saludables y muy longevas basan su alimentación en carbohidratos e incluso en cereales. Por ejemplo, el millo, como te comenté, en Sudamérica en muchos sitios basan su dieta en millo. Que retomando esto de los cereales, porque cuando has definido la dieta paleolítica, has dicho que se intentaba reproducir lo que nuestros ancestros creíamos que consumían en la etapa paleolítica. Vale, ¿por qué en el paleolítico? ¿Qué está pasando? O sea, me imagino que es en el punto de que es la revolución la agrícola, ¿no? Cuando se empieza pues a cultivar más cereales, la ganadería, todo esto. La revolución agrícola es... La revolución agrícola. Digo, ostras, a lo mejor estoy metiendo la pata, sí. Pero ¿por qué a partir de este punto ya decidimos que esto ya no es interesante meterlo dentro de nuestra dieta? El tema es que los cereales inicialmente, si no tienes ciertas herramientas, por ejemplo, si no tienes morteros para machacar los granos, si no dispones de fuego para cocinar y gelatinizar esos cereales, la energía que tú inviertes y la energía que te reporta no te sale a cuenta. Necesitas cierta tecnología que hasta hace 10.000, 12.000 años no disponíamos de ella. Por lo tanto, basar la dieta en cereales era muy difícil. Era más productivo cazar o recolectar que procesar. Es decir, tienes que cultivarlos, tienes que transformarlos, tienes que cocinarlos. De hecho, de manera que la energía que tú inviertes no te la devuelve en todo el proceso. Pero esos datos los tiene publicados Lorraine Cordain, que, bueno, sus libros populares no son santo de mi devoción, pero luego tiene algunos artículos científicos que son muy interesantes. Y esto él lo ha cuantificado y ha demostrado claramente que si no tienes cierta tecnología, si no tienes ciertas habilidades que nosotros hemos adquirido en los últimos 10.000, 12.000 años con la revolución agrícola, no merecía la pena
alimentarte de cereales, aunque esporádicamente los utilizaras como alimento, pero era muy complicado que supusieran un porcentaje alto de la energía. De todas maneras, hay mucha gente que defiende la dieta paleo y dice que a partir de la revolución agrícola no es recomendado consumir estos alimentos porque nuestro cuerpo no está adaptado a consumirlos porque hace demasiado poco que los hemos introducido dentro de nuestra dieta. A partir de ahí me salen bastantes preguntas al respecto que ojalá me puedas responder. ¿Hasta qué punto esto tiene evidencia de que es así? Porque realmente estabas hablando antes de que hay alimentos que los llevamos consumiendo a lo mejor desde hace más de 15.000 años. Hostia, 15.000 años no es tiempo suficiente para introducir un alimento y que realmente pasemos a adaptarnos a poder consumirlo de forma un poco más regular. 15.000 años no es suficiente. Es un tema complejo, Víctor, pero a ver si intento responderlo. Se generan adaptaciones, es decir, 15.000 años es tiempo suficiente para generar adaptaciones, incluso menos. Voy a poner un ejemplo clásico muy bien estudiado que es el de la persistencia de lactasa en adultos, es decir, la capacidad de producir la enzima lactasa de adultos, esa adaptación se ha producido en los últimos 5 a 6.000 años. De forma que en el norte de Europa un porcentaje elevado de los individuos, estamos hablando de un 90% en el caso de Suecia, Noruega, Finlandia aproximadamente, son capaces de tomar leche sin tener problemas digestivos porque son capaces de digerir el azúcar lactosa. Ahora bien, ¿significa esto que están completamente adaptados al consumo de lácteos? No lo sé, no estoy seguro. Es decir, se pueden generar adaptaciones puntuales a ciertos efectos adversos si esos efectos adversos suponen una presión selectiva muy fuerte. Pero estamos perfectamente adaptados, por ejemplo, a la densidad calórica, a la densidad en carbohidratos, a ciertos compuestos activos derivados, por ejemplo, de la digestión del gluten. Pues no lo sé, Víctor, no sé exactamente. Pero de hecho hay algunos estudios en Asia y se ha visto que hay selección positiva de variantes genéticas que protegen contra la diabetes en poblaciones que llevan entre 8 y 10.000 años consumiendo cereales. Son variantes genéticas relacionadas con el receptor de leptina. ¿Qué implica esto? Implica que para esas poblaciones el consumo habitual de cereales suponía una presión selectiva y aquellos individuos que tenían variantes protectivas eran los que tenían más probabilidades de transmitir sus genes a la siguiente generación. Es decir, esto nos dice, por un lado, que hay adaptaciones, pero por otro lado también nos dice que los cereales pueden ser causa de enfermedades como la diabetes, porque inducen adaptaciones. Lo mismo ocurre con el caso de la leche. Hay estudios donde se ha visto una relación inversa muy fuerte entre persistencia de lactasa en adultos y prevalencia de diabetes. Es decir, donde más adaptación hay al consumo de leche en cuanto a la digestión de la lactosa, es donde menos diabéticos hay. Esto es muy interesante, es decir, probablemente la leche o algún componente relacionado con la leche o el estilo de vida generaba una presión selectiva de forma que se seleccionaban individuos capaces de digerir la lactosa y al mismo tiempo resistentes contra la diabetes, lo cual es muy interesante. Así que probablemente los que sean tolerantes a la lactosa estén mejor adaptados a los lácteos que los que no. No sé si me he explicado bien porque es un tema un poco complejo de entender, pero... Al menos para mí te has explicado muy bien, pero por ejemplo el tema de los lácteos es interesante porque hay una cantidad bastante importante. O sea, los lácteos a día de hoy hay una escuela pro y antilácteos, que creo que decir como mensaje de salud pública que los lácteos son imprescindibles para una dieta equilibrada, que bueno, que ya sabemos que equilibrada es un término que no significa absolutamente nada, que puedes decir que una dieta equilibrada es lo que te dé la gana, ¿no? Entonces está sujeto a intereses, evidentemente, pero ir tan lejos como decir que los lácteos son imprescindibles me parece temerario, pero no creo que sean el demonio que mucha gente se cree que es, más cuando hay una evidencia bastante importante que, por ejemplo, están relacionados, o sea, sobre todo lácteos enteros, con obesidad. La grasa de los lácteos está inversamente relacionada con enfermedades cardiovasculares. Quiero decir que hay una serie de evidencias de tasa de osteoporosis también, porque evidentemente la osteoporosis es un tema multifactorial, evidentemente,
Entonces, países más nórdicos tienen una tasa de osteoporosis, pero principalmente por la exposición al sol, me atrevería a decir. Entonces, creo que si miramos la evidencia de forma objetiva, los lácteos no son imprescindibles en absoluto. Se puede tener una dieta perfecta sin lácteos, pero no son el demonio que mucha gente se cree que son. No, tienes razón, Víctor. Lo único es que mucha de la información que tenemos sobre los lácteos deriva de estudios epidemiológicos. Es decir, aquellas personas que consumen lácteos probablemente sean diferentes de las que no consumen lácteos en cuanto a su estilo de vida. Es decir, alguien que consume lácteos pues habitualmente tiene más conciencia de salud y consume también cereales integrales y consume fruta, verdura, tiende a hacer más ejercicio. De manera que es muy difícil aislar ciertas variables, es decir, están los factores de confusión. No hay, de hecho, estudios a largo plazo testando efectos de lácteos comparados con, por ejemplo, otras proteínas. Hay algunos a corto plazo, donde se ha visto incluso que comparado con la misma cantidad de proteína de carne, los lácteos podrían aumentar la resistencia a la insulina o inducir resistencia a la insulina. De hecho, hay algunos estudios. Hay estudios en animales donde se ha visto que, por ejemplo, la caseína induce aterosclerosis. Claro, no puedo extrapolar eso a humanos, ni mucho menos hacer ninguna recomendación en contra de los lácteos con base en ese tipo de estudios. Lo que quiero decir es que no tenemos todavía suficiente información y obviamente no son tóxicos, no es el demonio y no pasa nada, pero hay un tema interesante que estudia mi compañero Pedro Bastos, que es el de las patologías autoinmunes, y es la relación entre ciertas proteínas de los lácteos y patologías autoinmunes por el concepto de mimicría molecular, es decir, hay autoantígenos, secuencias de aminoácidos en nuestro cuerpo, por ejemplo, en la vaina de mielina, que tienen una similitud muy grande con ciertas proteínas que se encuentran en los lácteos, de manera que puede haber una reacción cruzada contra las proteínas de los lácteos y contra la vaina de mielina, similar a lo que ocurre en la celiaquía y el gluten. Y aunque todavía no hay evidencia sólida, tampoco tenemos suficientes estudios para decir que el consumo de lácteos en personas predispuestas, por ejemplo, a esclerosis múltiple, sean seguros. No estoy diciendo ni que sean buenos, ni que no sean buenos, ni nada, sino que creo que todavía nos falta mucho por conocer sobre este tema. Sí, exacto. O sea, yo creo que el punto que estamos intentando llegar es de decir que no son el demonio, pero que hay que matizar que el consumo esporádico en la gran mayoría de personas probablemente no sea problemático. Por ejemplo, yo personalmente no le daría nunca lácteos a una persona que tenga cáncer, por ejemplo. Exacto. Le recomendaría de forma bastante importante de no consumas lácteos, ¿de acuerdo? A pesar de que no hay una gran evidencia al respecto. Simplemente es dijéramos, por precaución, ¿no? Exacto, sí. Y luego tenemos el estilo de vida, donde tenemos el ejercicio físico, y ahí entramos ya en un tema muy interesante. Y es que los efectos que tienen las proteínas de la leche en, por ejemplo, el complejo de proteínas mTOR, que se encargan, entre otras cosas, de la hipertrofia muscular, pero que también pueden generar o activan la lipogénesis de novo. Es decir, si tenemos una persona sedentaria con problemas cardiometabólicos en balance energético positivo y consume lácteos que estimulan el complejo de proteínas mTOR, ¿qué va a ocurrir con esa persona? Hombre, mi primera respuesta sería que vas a estimular aún más la lipogénesis de novo, la formación de ciertos compuestos derivados de los triglicéridos como la ceramida. Pero en una persona que es deportista, que está en un balance energético neutro, o sea, está en balance de energía, y que además hace entrenamiento de fuerza, probablemente el estímulo que va a producir el consumir proteínas de la leche, aumentando la actividad de mTOR, pues probablemente vaya a ayudar a mejorar su composición corporal, a que sea más fuerte. Por lo tanto, depende muchísimo del contexto. De hecho, Ismael Galancho, que a veces he hablado mucho con él de este tema, dice por activa y por pasiva que no hay un alimento más anabólico que la leche entera, no hay otro. Exacto, y por eso tú antes bien dijiste que no se lo recomendarías a una persona con cáncer. Efectivamente, precisamente por este crecimiento que estimula los lácteos. Aprovecho esta pequeña pausa para recordarte que si te gusta lo que estamos haciendo, si te gusta AudioFit y quieres seguir aprendiendo, puedes acceder a más de 20 audiocursos sobre entrenamiento, hipertrofia y nutrición gratis durante 30 días con el código RADIO. No os lo perdáis. Dicho esto, continuemos con la entrevista de hoy.
Antes de pasar a este tema que creo que es súper interesante, porque ahí la gente estamos demasiado enfocados solo en nutrición y nos olvidamos de todo lo demás, que has empezado a dar unas pinceladas. Vamos a acabar de hablar de otro tema nutricional de la dieta paleo, que es bastante característico y que me gustaría que dieras un poquito tu opinión sobre las legumbres. Muchos seguidores de la dieta paleo las prohíben radicalmente. Entonces, ¿tú crees que es necesario? ¿Crees que las legumbres pueden formar parte de una dieta equilibrada? ¿Tienen evidencia de que son seguras? Las legumbres, como comenté antes, se han consumido durante un periodo de tiempo relativamente largo, es decir, en la última parte del Paleolítico superior, pues había un consumo de legumbres en algunos sitios que era bastante frecuente. Por lo tanto, yo las incluiría en una dieta saludable. No es el problema principal de las personas, es decir, las personas no están enfermas porque consumen demasiadas legumbres, obviamente. Por lo tanto, yo las incluiría dentro de una dieta. Y es que además, una de las razones por las que se restringen es por los compuestos bioactivos que contienen, como por ejemplo las lectinas. Y las legumbres se pueden procesar muy bien, es decir, si las cocinamos primero las ponemos en remojo y las cocinamos en una olla a presión, disminuimos casi al 100% la actividad de estas lectinas y otros compuestos como las saponinas. Por lo tanto, las legumbres se pueden procesar adecuadamente para eliminar compuestos tóxicos que tienen de verdad, y de hecho las legumbres, si no están bien cocinadas, bien lo sabes, pueden producir problemas tóxicos serios. Pero tenemos la ventaja de que se pueden cocinar y se pueden procesar. Es diferente a los cereales, es decir, no es tan normal que pongas los cereales en remojo y los cocines en una olla a presión. Así que el tema de los compuestos bioactivos y la toxicidad de lectinas y saponinas en las legumbres se puede solventar fácilmente con un procesado adecuado. Eso que decías, ¿no? De que la gente no está con obesidad por comer demasiadas legumbres, de la misma manera que la gente no está con obesidad por comer demasiada fruta. Es decir, que la gente que equipara fruta a azúcar o fruta a fructosa, haciendo una reducción criminal y a nivel de salud pública desastrosa desde mi punto de vista, es para hacérselo mirar. Estas simplificaciones absurdas hacen más mal que bien. Aunque por otro lado, cuando vemos la literatura científica, vemos los ensayos controlados aleatorios con dietas paleolíticas contra otras dietas, se excluyen las legumbres. ¿Por qué? Pues porque por definición, en la mayoría de nuestro periodo como cazadores-recolectores no se consumían habitualmente. Es más es un tema de definición por concepto. Entonces, por unanimidad, en los ensayos controlados aleatorios las legumbres se excluyen. Pero, como he comentado varias veces, hay evidencia de que se consumían en la última parte del Paleolítico, y además, si se procesan adecuadamente todos estos compuestos que en teoría podrían tener ciertos problemas, los reducimos drásticamente. Por lo tanto, yo los incluiría en una alimentación saludable y me centraría en evitar otro tipo de alimentos. O sea, a raíz de esto que acabas de decir, podríamos decir, nos aventuramos a inventar, pero quiero decir que tú crees que si en estos estudios que se compara dieta paleolítica con otras dietas y sale mejor parada una dieta paleolítica, si le hubieran metido las legumbres, por definición se sacan, pero imagínate que ¿tú crees que habría habido el mismo resultado? Probablemente sí, Víctor. Yo creo que sí, que no hubiera sido una diferencia drástica. Como difiero, por ejemplo, en el caso de los lácteos o en el caso de los cereales, como te comenté, son estudios hechos con personas con diabetes, personas con síndrome metabólico. Probablemente los efectos que se han visto y lo digo claramente, se han visto efectos pequeños, son estudios de corta duración, con muestras pequeñas, no ha habido unos efectos muy grandes, pero bueno, aún así los efectos que se han visto probablemente sea debido a la restricción de lácteos y cereales, en mi opinión, por lo que comentamos antes, por las vías anabólicas que estimulan. Y esto también de comparar una dieta paleolítica con otra dieta, por ejemplo, ¿tú crees que también tiene un factor importante a tener en cuenta, que una dieta paleolítica a lo mejor está basada más en esto que se está poniendo tan de moda ahora, y que ya hice una entrevista con Carlos Ríos, de la comida real, y que la dieta con la que comparas una dieta paleolítica no es tanto la composición de nutrientes, sino no deja de ser lo que no comes en la otra dieta, que a lo mejor comes más productos procesados, ultraprocesados, por ejemplo la dieta la Western Diet,
que es una dieta de mierda, básicamente, por decirlo de alguna manera. Lo comparas con una dieta paleolítica y no es tanto el tema paleolítico, sino que no estás comiendo la porquería que comen los demás. No sé si me estoy explicando. Sí. Lo que pasa es que los pocos ensayos controlados que hay se han comparado contra dietas saludables. Por ejemplo, se ha comparado contra la dieta mediterránea, contra la dieta nórdica, contra las recomendaciones oficiales en Holanda y en Australia. O sea, los 5 ensayos controlados aleatorios que hay, siempre se ha comparado con dietas saludables. Aún así, ha salido un poco mejor parada, no es mucho, porque si vemos la revisión sistemática de Mannheimer publicada en el año 2015 comparando dietas paleolíticas con otras dietas, hay un efecto en los triglicéridos y en el colesterol HDL, pero no es un efecto clínicamente relevante. Es estadísticamente significativo, pero no clínicamente relevante. Por lo tanto, todavía queda mucho camino por andar. Es decir, que todavía no hay evidencia a largo plazo ni de importancia relativamente alta como para hacer estas afirmaciones que se le atribuyen a la dieta paleolítica de que es la dieta que salva vidas y que... Correcto. Lo bueno que tiene es que se ha comparado, como te comenté, con otras dietas saludables, es decir, comparado con las dietas oficiales en Holanda, en este caso en Suecia. Los 2 estudios que se hicieron en Suecia fueron comparados con dietas para diabéticos, dieta mediterránea y la dieta nórdica. Estamos comparando contra otras dietas que son saludables, es decir, ya mejorar eso es difícil y aún así se ha visto, bueno, el peso corporal ayudan más que las otras dietas y vemos que en otros factores pues no tanto. Por ejemplo, en el control de glucosa pues no hay efectos muy grandes y como te comenté en la revisión sistemática se vieron efectos significativos en los triglicéridos y HDL, pero no hubo un efecto muy grande, mucha diferencia entre grupos. Por lo tanto, no hay evidencia sólida de estudios de intervención donde sea netamente superior a otras, pero sí es verdad que se ha comparado con dietas saludables. De todas maneras, estás diciendo que se han comparado con dietas saludables, pero mi punto creo que sigue siendo válido, por ejemplo, para personas de a pie que han dejado una dieta de mierda y han empezado a seguir una dieta paleo, notan una mejoría brutal, pero a lo mejor no es tanto por la dieta paleo en sí, sino porque han empezado a comer bien. Si hubieran comido bien en otra dieta diferente, que hay dietas saludables que más allá de la dieta paleo, que lo es una dieta saludable bien llevada, pero habrían visto la misma mejoría que simplemente por el hecho de mejorar su alimentación y no tanto seguir una dieta paleo. Correcto, Víctor, sí. Y si a eso le añades la actividad física, dormir un poco y coger el sol, probablemente las diferencias serían menos todavía. Claro, que este era el punto al que quería llegar, que lo he dicho antes, que estábamos hablando mucho de tema de nutrición, solo nutrición y tal, y hay otros factores que estas sociedades tradicionales tienen que nosotros no tenemos, que es actividad física, no tienen un 47 y un 50% tanto de hombres y mujeres de sedentarismo, tomaban el sol, estaban al aire libre, estaban mucho más conectados con el tema de naturaleza, que es importante, dormían bien, tenían los ritmos circadianos bien ajustados, entonces que es todo, básicamente no es tanto, creo, un tema únicamente de dieta, sino es un poco nuestro estilo de vida, que es una mierda y que hay muchas cosas que mejorar. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Víctor. De hecho, uno de los problemas que hay con la investigación en nutrición es que nos centramos en eso, en nutrición y no vemos más allá. Y en mi caso personal, por ejemplo, pues bueno, yo he empezado a hacer más deporte. Yo siempre he sido deportista, pero bueno, ahora me lo he tomado más en serio y me he dado cuenta claramente que la actividad física tiene un papel mucho mayor de lo que la mayoría de las personas piensan, y sobre todo en el mundo de la nutrición veo ese problema. Yo lo viví en mis carnes de estar centrado en la nutrición y piensas que mientras comas bien ya el resto no importa, y no es así. Puedes comer bien y aún así tener problemas de salud. Sí, desde luego. Esto creo que le decía Sergio Espinar hace relativamente poco, ¿no? Que decía que tanto miedo a los hidratos y tal, si la gente entrenara duro más a menudo, no habría tanto miedo a los hidratos, porque realmente la actividad física y de forma además vigorosa, no porque la gente se cree que por ir a pasear 20 minutos al día ya eres una persona activa, y dices, siempre sí, los cojones, ¿no? Sí. Y además te permite pues rendir bien, te recuperas bien. Y últimamente he estado leyendo también sobre intervenciones nutricionales para mejorar el rendimiento, y claramente hay mucha evidencia de que el consumo de carbohidratos mejora el rendimiento en diferentes condiciones.
Y vuelvo a la misma pregunta, ¿cuál es la ventaja de una dieta baja en carbohidratos? Es decir, ¿por qué la haces? Y menos aún en el deporte. Es decir, si vemos que aumenta el rendimiento, no hay evidencia, incluso hay evidencia de que limita las adaptaciones al entrenamiento, de que disminuye el rendimiento, ¿para qué la haces? Si hubiera una razón sólida de que los carbohidratos fueran malos para el rendimiento o para la salud, lo entendería. Pero vuelvo a lo mismo, Víctor, es decir, si tú haces deporte, no tendrías, lo que tú acabas de decir, no tendrías tanta carbofobia, sin duda, porque los efectos son muy buenos en cuanto a rendimiento. No, pero no solo hablando de rendimiento, me estás preguntando por qué seguir una dieta baja en hidratos, ¿cuál es la ventaja? Pues mira, ahora te lo digo yo, que es lo que siempre se está diciendo todo el puñetero día, que es de los hidratos elevan la insulina estimula la acumulación de grasa, por lo tanto, si bajas los hidratos, reduces la acumulación de grasa. Tan simple como eso. Y me estás diciendo, para los que no me estén viendo, que lo estáis escuchando, Maelán está haciendo que no con la cabeza. Y estoy completamente de acuerdo. No, el cuerpo no funciona así. De hecho, volviendo a los estudios que hablamos antes, financiados por NUSI, se publicó este mismo año un ensayo controlado aleatorio muy bien controlado a nivel metodológico, muy bueno, de Christopher Gardner, no sé si lo viste, Víctor, donde vieron que hicieron también un estudio de genotipo para ver quiénes eran más resistentes a la insulina, quiénes no, y no hubo ninguna diferencia entre aquellos que eran resistentes a la insulina, los que no, es decir, la insulina no tenía ningún papel en la pérdida de peso y los dos grupos perdieron peso de una manera similar con un énfasis en alimentos saludables. Eso es una de las grandes diferencias de este ensayo, es que compararon una dieta baja en carbohidratos con una dieta baja en grasa, pero haciendo énfasis en alimentos saludables, alimentos frescos y no tanto macronutrientes. Pues lo que vieron fue, creo que de media, unos 6 kilos de pérdida de peso corporal, que para un ECA está muy bien al cabo de un año, y no hubo ninguna diferencia dependiendo de los diferentes genotipos relacionados con la insulina. Por lo tanto, la hipótesis de la insulina no tiene ninguna sustentación, ni tampoco en el estudio de Kevin Hall que mencionamos antes. También se demostró que no había ninguna relación. Nuevamente, es una simplificación absurda del cuerpo humano o del metabolismo directamente, que el cuerpo no es tan simple como esto. Entonces hay que tener muchísimos más factores en cuenta. Hablando un poquito también del estilo de vida, que creo que no lo hemos tocado esto, que creo que el estilo de vida, sobre todo occidental, moderno, tiene dos componentes muy importantes, que son el tema del estrés crónico, que si puedes explicar un poquito cómo afecta a la salud del estrés crónico y sobre todo la inflamación, el cuerpo inflamado todo el día. Sí, cuando tenemos situación de estrés, nosotros estamos bien adaptados a situaciones de estrés agudo, pues lo que conocemos sobre la respuesta de huida, cuando vemos un animal y tenemos que correr, pues tenemos que activar el sistema de estrés, tenemos que aumentar la frecuencia de la respiración, tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, tenemos que estar más alerta, etc. Y se secretan una serie de hormonas como el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, que facilitan todas estas adaptaciones. Ahora bien, los niveles de cortisol mantenidos de forma crónica en el tiempo inducen inflamación crónica y se sabe que la mayoría de enfermedades occidentales, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, tienen de base un estado crónico de inflamación. Por lo tanto, sí, el estrés crónico es uno de los contribuyentes a todas estas enfermedades. Pues nos sobra un poquito de tiempo y es un tema que tenía pendiente de hablar contigo. No tiene nada que ver con la dieta paleo, pero es un tema que hablamos por privado un día que subí una cosa y que creo que era interesante también hablarla hoy en día. Básicamente es de la dieta alcalina. Hacer un poquito unas matizaciones. Lo que, para los que no estuvisteis o no sabéis de lo que estoy hablando, subí un post en Instagram que hablaba de que la dieta alcalina, para el que no sepa, es una dieta de estas, se conoce como una dieta, dijéramos, milagro, que promete alcalinizar el cuerpo y que gracias a ello el cuerpo, si está en un estado ácido, es malo y si está en un estado alcalino es estupendo, y que eso hace que se reviertan o se prevengan gran cantidad de enfermedades, ¿no? Dije que eso no tenía demasiada evidencia al respecto y tú me comentaste que no era tanto así. Entonces me gustaría que expandieras un poquito por qué crees que hay cierta evidencia a favor de la dieta alcalina. Matizaras eso. Bien, creo que de hecho la dieta alcalina sí tiene que ver un poco con el tema que estamos hablando de dietas paleolíticas, Víctor, porque
Una de las características de las dietas paleolíticas, y recalco, creo que no lo hemos comentado, ¿no? Lo de dietas paleolíticas con S al final. Sí, lo hemos comentado un poquito, que hay muchas dietas paleolíticas. Sí, es decir, no hay una única dieta y sobre todo depende pues mucho del nicho ecológico, de la latitud, estación del año. Y este año se publicó un libro donde Staffan Lindeberg, Pedro, Linda Fraseto y yo escribimos un capítulo y el título es Dietas Paleolíticas, y hablamos de eso porque es imposible que haya una sola dieta. Pero bueno, volviendo al tema, una de las características es que debido al alto consumo de frutas, verduras y tubérculos tiende a ser una dieta alcalina. Este tema es muy controvertido porque hay gente que dice que es una estupidez y luego hay gente que piensa que es la salvación para todo, incluso para el cáncer. Vamos a ver. El pH corporal es algo vital, entonces nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos para mantener el pH en un número que es más o menos 7,40. Desde que el pH cambia, y el pH depende de las concentraciones del ion hidrógeno y del bicarbonato, que son las principales fuentes de ácido y de bases en nuestro cuerpo, pues se activan una serie de mecanismos, como son, por ejemplo, la excreción de CO2 a través de la ventilación, de la respiración, o la retención de bicarbonato en el riñón. Y luego hay otros mecanismos que son los sistemas tampón intra y extracelulares, como por ejemplo el calcio. Nosotros podemos extraer, quitar, robar, como quiera llamarse, calcio al hueso para neutralizar esa acidez. Y la realidad es que cuando nosotros sometemos al cuerpo a un estado de acidosis crónica, nuestro cuerpo hace todo lo posible para mantener el pH constante, y eso es así. Porque si el pH bajara por debajo de 7,35 sería incompatible con la vida, porque no se pueden mantener los procesos celulares. La dieta, por ejemplo, el consumo elevado de proteínas, en concreto los aminoácidos metionina y cisteína, pueden producir ácido sulfúrico, el cual acidifica el metabolismo. Y nuestro cuerpo tiene que utilizar esos sistemas, entre ellos el del hueso, por ejemplo, o también puede utilizar la glutamina a nivel muscular. De manera que si yo durante un periodo de tiempo muy largo mantengo esos mecanismos de tampón, esos mecanismos que intentan mantener el pH constante, los podría agotar, es decir, podría agotar las reservas de calcio, podría disminuir las reservas de glutamina y generar osteoporosis y sarcopenia en el caso del músculo. ¿Qué ocurre? Que la evidencia ha demostrado que incluso con dietas acidificantes, dietas muy ricas en proteína y muy bajas en sales de potasio, que no lo he explicado, las sales de potasio están en las frutas, verduras y tubérculos, sobre todo frutas y verduras, una dieta muy baja en frutas y verduras y muy rica en proteína genera acidez metabólica. Nuestro cuerpo hace todo lo posible con los mecanismos que comenté antes para mantener el pH neutro. De manera que, manteniendo el tiempo, podría generar una disminución de la densidad mineral ósea. Y lo que se ha visto es que efectivamente en individuos a los que, por ejemplo, se da una dieta acidificante, aumenta la excreción de calcio en la orina, es decir, pierden calcio de la orina porque lo están utilizando para neutralizar la acidez. Pero no se ha demostrado que una dieta acidificante, por ejemplo, aumente el riesgo de fractura, que es el desenlace fuerte que nos interesa, excepto en personas que tengan la función renal muy comprometida y personas de edad avanzada que ya tengan osteoporosis. En esas personas sí puede ser un problema una dieta acidificante mantenida en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema renal eficaz para neutralizar esa acidez. Entonces, en una persona sana, una dieta que sea acidificante no va a llegar al punto en el que se genere osteoporosis, o mejor dicho, fractura o sarcopenia evidente, pero en personas de edad avanzada con insuficiencia renal sí podría ser un problema. Claro, de ahí era lo que yo quería comentar contigo, que estamos hablando de personas, o sea, colectivos muy concretos, y tampoco yo creo que la definición que tú harías ahora de dieta no acidificante entraría dentro de lo que la gente entiende como dieta alcalina. Es decir, lo que tú propones no es una dieta alcalina, sino es una dieta más alta en productos vegetales y tubérculos. La gran mayoría de gente que se cree, o sea, que es fan, dijéramos, de la dieta alcalina, el tema de proteína de origen animal lo tienen directamente prohibido. Sí, no, porque en realidad no se trata de que la dieta sea alcalina, no, se trata de que la dieta sea neutra. Es decir, si tú consumes carne,
pescado, esos van a generar acidez, y si tú consumes frutas y verduras van a generar bases alcalinas, con lo cual estamos en un balance. Se trata de eso, no se trata de que la dieta sea alcalina en sí, se trata de que la dieta no sea acidificante en exceso para que no active esos mecanismos de tampón, como por ejemplo la salida de calcio del hueso, especialmente en personas mayores que tienen comprometida la función renal y que no pueden retener bicarbonato, porque como comentamos antes, hay 3 mecanismos que son la excreción de CO2 a través de la respiración, la retención y producción de bicarbonato a nivel renal. Son los 2 grandes sistemas que mantienen el pH a raya, por así decirlo. Pero si tienes una función renal comprometida, ya no tienes los sistemas de manera efectiva para neutralizar esa sed, y podría generar, y de hecho se ha visto, una disminución de la densidad mineral ósea en ciertos pacientes que tienen una dieta acidificante, o por ejemplo en ensayos controlados lo que se hace para aumentar la acidez metabólica es dar sal. ¿Por qué? Porque el cloro, la sal es cloruro sódico, el cloro genera acidosis metabólica. Si tú aumentas el consumo de sal en la dieta, automáticamente lo que ves es que la orina aumenta la excreción de calcio, porque lo estás utilizando para neutralizar la acidez. ¿Y qué acabas de comentar antes? Una dieta occidental procesada, una de las características, ¿cuál es? El consumo elevado de sal. Por lo tanto, si tú añades una dieta pobre en fruta, pobre en verdura y rica en sal, es una dieta acidificante. De todas maneras, varios puntos que me han ido surgiendo respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Que estabas diciendo, lo que hay que hacer es una dieta neutra, porque la gran mayoría de personas piensan nuevamente esta dicotomía del cuerpo de alcalino es bueno, ácido es malo. Entonces, el cuerpo hay que tenerlo alcalino. Bueno, depende, ¿no? Porque lo último que querrás hacer, por ejemplo, es alcalinizar el estómago, digo yo. Exacto. Porque no solo, o sea, el cuerpo no tiene un pH uniforme, depende de la zona, tendrá un pH u otro. Y lo mismo que estabas diciendo tú, que el pH del cuerpo se regula 7,4, pero es 7,35, 7,45 más o menos, y varía ahí, y el cuerpo está perfectamente capacitado para... Tienen estos 3 mecanismos que dices tú principalmente para regular este pH. Pero estamos pensando que bajar de 7,35 es malísimo, porque entras en una acidosis, pero es que si subes de 7,45 tienes una alcalosis, y tampoco es bueno. Entonces, es esta simplificación un poco absurda del cuerpo humano nuevamente, que al final me da la sensación de que siempre acabamos hablando de esto, de que la gente tiende a simplificar mucho procesos muy complejos. Claro, es que de hecho la alcalosis metabólica es patológico, es justo lo que acabas de comentar, es decir, tu cuerpo hace todo lo posible para que el pH no suba por encima de 7,45. Por lo tanto, una dieta hiper mega alcalina, si fuera capaz, si tuviera el potencial, que no creo que lo tenga, de subir el pH por encima de 7,45, estarías en la tumba igualmente. Claro, es que es precisamente ese punto. Y luego otra cosa que dice la gente de la dieta alcalina es que compara, que sí que es cierto que lo que no va a cambiar nunca es el pH de la sangre, que es lo que la gente habla, de que hay que alcalinizar el cuerpo. Lo que están explicando es hay que alcalinizar el pH de la sangre. Toman como referencia es que una dieta con potencial alcalino va a cambiar el pH de la orina, va a alcalinizar la orina, pero eso no quiere decir que vaya a alcalinizar el pH de la sangre. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Y entonces, por último, esto de que no es tanto entrar en una dieta alcalina como la gran mayoría, como el mainstream entiende, sino simplemente hacer una dieta con las recomendaciones que todo el mundo que está un poquito actualizado y que tiene un poco de cerebro dentro del cráneo dice todo el día, que es basar la alimentación en frutas y verduras y hortalizas. Y a partir de ahí, una dieta, iba a decir yo, equilibrada, que antes te he dicho que no significa absolutamente nada, pero nos entendemos, una dieta bien planteada. Sí, correctamente, totalmente de acuerdo, Víctor. Bueno, pues llevamos casi una hora comentando la jugada, o sea que yo creo que ya podríamos acabar aquí. Simplemente hacer un poquito de resumen de que una dieta paleolítica es una dieta viable, bien planteada, que la evidencia que existe todavía está un poquito en pañales, que tiene potencial para ser una dieta saludable, sana, viable, pero que todavía es muy pronto para hacer las aseveraciones que se están haciendo respecto a la misma. Y también que hay algunos sectores más de estos de poca evidencia de la dieta paleolítica que prohíben algunos alimentos, como por ejemplo las legumbres, que no tienen ningún tipo de problema consumidas dentro del contexto
adecuado, ¿no? Sí, y luego también decir que es una dieta saludable para la mayoría de personas, no supone ningún riesgo, no hay ningún déficit de ningún mineral o vitamina, ni incluso del calcio, porque con una dieta que tenga un potencial de alcalinizante, entre comillas, como comentamos ahora, pues reduce la excreción de calcio en la orina. El magnesio también contribuye a la salud ósea, de manera que el calcio que puedas ingerir desde frutos secos o desde hojas verdes va a ser suficiente para tener una salud ósea normal. Y un caso concreto sería las personas con hemocromatosis, que es una patología que acumula un exceso de hierro. En esas personas sí que no sería recomendable una dieta paleolítica porque aumentaría los niveles de hierro, los cuales es un problema. Y en personas que tengan problemas renales tampoco, porque las cantidades de potasio, si aumentas mucho el consumo de frutas y verduras con insuficiencia renal, es un problema. Por lo tanto, hay ciertos casos donde está contraindicada, como esto: personas con hemocromatosis, personas con insuficiencia renal, personas que por ejemplo estén tomando antihipertensivos, y de repente si reduces mucho el consumo de sal y aumentas mucho el consumo de potasio, puedes tener consecuencias negativas. Y creo que... No, pero está bien comentar las posibles contraindicaciones de esta dieta. Creo que es una información muy relevante a tener en cuenta para la mayoría de personas. Sí, y por ejemplo, y el yodo, deficiencia de yodo se puede dar si no consumes suficientes mariscos y no consumes sal yodada, entonces puedes también caer en deficiencia de yodo. Por lo tanto, son hemocromatosis, deficiencia de yodo, insuficiencia renal. Si en personas que tomen antihipertensivos, tienen que tener cuidado y consultar con su médico. Estupendo. Pues finalizamos aquí ya la entrevista con Maelan. Si os ha interesado el tema de la dieta paleolítica, Maelan tiene un curso en AudioFit de 3 módulos ya finalizado, que le podéis echar un vistazo. Está muy interesante y entra en mucho más detalle de lo que hemos hablado aquí. Y está preparando, si no me equivoco, otro sobre dieta paleolítica aplicada al deporte. Exacto, sí. Voy a revisar más o menos no, todas las recomendaciones en cuanto a nutrición deportiva con una dieta normal, y si una dieta paleolítica sería adecuada para cubrir cada una de esas necesidades. Por ejemplo, en cuanto a carbohidratos, en cuanto a proteínas, en cuanto a hierro, si sería adecuada, si no, inconvenientes, etcétera. Sí. Así que probablemente en una semana o 2 esté ya lista ese curso. Estupendo. Pues nada más, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí después de más de una hora de charla. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Radio AudioFit. Un fuerte abrazo. Un saludo a todos y muchísimas gracias por la oportunidad, Víctor, y AudioFit.